Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y yo soy Pablo Giachelo. Y aquí estamos nuevamente. Buenas noches. Luchando contra el capital de verdad. Obvio. Como siempre. No como firmes. Esos que cantan y después no pasa nada. No pasa nada. Bueno, hoy tenemos un programa con mucho contenido. Cargado. Cargadísimo, así que vamos a hacer una introducción breve. ¿Qué temas tenemos hoy? Tenemos balance de las elecciones provinciales, que fueron en el día de ayer, domingo, en 4 provincias. Tenemos la crítica a la doctrina social de la Iglesia. Importante. Muy importante, porque ahora está, bueno, tuvimos la elección del Papa la semana pasada. La fumata blanca. La fumata blanca. Y tenemos el 80 aniversario de el Día de la Victoria, sería de la derrota de los nazis por parte de la Unión Soviética. Y se ha abierto toda una polémica que queremos abordar. 3 temas buenos. 3 temas interesantes. Pero bueno, peloteemos rápidamente algunas cuestiones de la semana. Así que no podemos volver demasiado porque si no, no abordamos los temas planteados. Bueno, paro de UTA. Paro de UTA. Temón. Gran paro. Gran paro, mucha presión de abajo, me parece que es el dato, mucha presión de abajo. Hubo expresiones de lucha que la UTA no hizo porque hubo cortes en puentes, de distintas líneas. Pero también, recién lo charlábamos, una parte, la UTA tiene un desafío que es recuperarse como unidad sindical, porque hay una parte del sindicato que no para, que es ¿cómo se llama? Dijimos. Bustinduy, que maneja ese sindicato de la patronal de Dota, que está en la CTA de Yasky. Y el tipo no para, y son como 50 líneas de colectivo. Sí, hay una fuerte presión patronal, claro, y han carnereado. Ahora, yo estuve, por ejemplo, en la concentración en el Puente Saavedra, ¿no? Y acompañando a los choferes, hubo también en Zona Oeste, hubo en varios lugares. Sí, en Puente Pueyrredón, Puente 148, lo del Halcón. Y naturalmente, bueno, están los delegados de la 60, que es un cuerpo de delegados combativo, que incluso venía realizando, ¿no?, manifestaciones, nosotros lo hablamos el lunes pasado, pero había numerosas líneas y se estaba discutiendo la posibilidad de una coordinación. Incluso había trabajadores de base sin los delegados porque son delegados burocráticos. De la burocracia. Claro, que no acompañan las concentraciones, y fue un desafío, un paro al establecimiento, un paro matero, dominguero por parte de la burocracia y un sector que quiso darle un carácter activo. Sí, aparte una convocatoria arrancada desde las bases después de que la UTA de Fernández carnereara el paro general. Es decir, tiene todo ese valor. Evidentemente hay mucho que está pasando. A Milei le salió mal. Sí. Porque lo hizo carnerear el paro, la UTA carnerea el paro nacional, y hay un paro de todas maneras, y después hay un paro de UTA, que por sus consecuencias te genera más problemas. Lógico. Que un paro solamente de un sector. Un trabajador. Un paro finalmente. Claro, un trabajador ferroviario que se acercó para solidarizarse con los trabajadores de la UTA ahí en Puente Saavedra, me dijo: mirá, el tren está vacío. Impresionante. Vos dice, te subís a la mañana laburando y no entra un alfiler. Hoy estaban los asientos vacíos, reflejando que los colegios. Claro. Lógico. El gobierno le salió mal. Ahora acá creo que importan 2 cosas. Una, que el reclamo todavía no se consiguió. Porque el reclamo de 1.800.000 de básico todavía no está. Entonces, ¿cómo sigue la UTA esta pelea? Me parece que es clave, porque vos haces un paro con una decisión importante, presión de abajo, pero el reclamo no está. Y el gobierno no quiere dar el brazo a torcer, está una línea muy clara contra las paritarias. Que ahora se refleja en comercio. En comercio, ¿no? Que no quiere. Donde no le están habilitando, el ministro de Trabajo, que no habilitó a los supermercados a que no paguen el aumento del 1,9 y el bono, de abril. Y el bono que habían firmado. Pero con el bono se lleva un 9% acumulado. El gobierno liberal que no quiere... Sí, con precios... con precios cuidados. Pero claro, el único precio cuidado es el precio de la fuerza de trabajo. Pero después, no sé si vieron que pasó con la UTA, una cosa rara, que es que el vocero de la UTA dijo que estaban discutiendo un paro por tiempo indeterminado. Sí. Y salió a desmentirlo. Salió a desmentirlo de inmediato. Pero acá se presenta el problema que si a vos no te dan el aumento, en un momento te queda un paro por tiempo indeterminado. Porque los paros de 24 horas tienen un problema, que es que vos ya decís que vas a levantar aunque no tenés reclamo. Y los paros, en serio, son un momento por tiempo indeterminado. Es decir, vamos al paro. Sí, el gran tema es la continuidad del plan de lucha, para poder arrancar una reivindicación como el salario tan sensible. Aparte, qué importante sería para todo el movimiento obrero un triunfo de los choferes de la UTA. Es que para mí la consigna de 1.800.000 de básico debiera ser la consigna de todo el movimiento obrero argentino. O sea, a diferencia del paro nacional, que no tenía consignas claras, lo de la UTA tuvo la virtud de ser un palo 800. Y uno se lo puede representar, que es un palo 800 para uno. Cómo mejoraría su condición de vida como familia trabajadora.
Entonces yo creo que debe ser la consigna de todo el movimiento obrero. De ahí es para un paro general. Claro, Lógico. sí. Sobre todo esta semana que firmaron ese salario mínimo, salió por decreto, Qué vergonzoso. Un aumento de 5.000 y pico de pesos de Pasó de abril a mayo. 296.000 y monedas a 302.000. Sí. Que se lo metan en el culo. Y para junio 308.000 y así. 5 lucas. Sí, muy por debajo de la canasta de indigencia incluso. Sí. Escuchame, tuvimos otras luchas también. Tuvimos movilizaciones importantes. Una marcha piquetera el viernes, Exacto. una columna muy destacada del Polo. Y otra cosa destacada es que vinieron otras organizaciones que no se venían participando. Bueno, el Frente de Lucha Piquetero sí, pero sectores de la UTEP y demás que confluyeron. Y bueno, el Polo, déjeme decirlo, es para hacer un monumento. Obvio. Porque no hay fuerza digamos, de los movimientos sociales, como se llaman. Más perseguida que el Más Polo Obrero. perseguido que el Polo Obrero. No hay. Casi hoy es donde está puesto todos los cañones del gobierno y la justicia. Y movilizó masivamente, contrastaba con el resto. Lógico. Aparte es la que se movilizó perseverantemente durante todas las jornadas de protestas a lo largo de todo el año, desde la ley Ómnibus y la ley Bases en adelante, han estado presentes en todas las jornadas que fueron reprimidas violentamente por Bullrich, y eso jugó un rol de amedrentamiento. Vos le sumás las causas judiciales, la persecución, el golpe a los comedores, etcétera, y que hoy se mantenga como una fuerza política movilizada, en la calle peleando por los reclamos. En este caso era la asistencia alimentaria a los comedores populares y al mismo tiempo contra el congelamiento del plan Potenciar Trabajo, que fue desenganchado del salario mínimo y hoy es prácticamente una miseria. Es que yo creo que se debe por eso. O sea, moviliza el Polo mucho porque lucha mucho. Lógico. Y el que deja de luchar se desorganiza. Esto es como la bicicleta. Vos dejás de pedalear, te caes. Un movimiento de lucha que no lucha se digrega. Sí. Y el Polo Obrero se unifica, se fortalece, incluso banca un reflujo en condiciones Sí, de adversidad, de ataques. Porque lucha. Bueno, y digamos finalmente que, como siempre, los jubilados, tanto el miércoles en una nueva ronda alrededor del Congreso, que fue nuevamente reprimida, como todos los miércoles prácticamente. Estuvimos los tres. Sí. Estuvimos los tres ahí como siempre acompañando. Y el viernes se fueron al PAMI. Yo estuve, ustedes no. Porque había estallado. Ahí no me acompañaron. Pero, después, la semana que saltó el escándalo de las cajas negras y las redes de militantes rentados que montó La Libertad Avanza en numerosas provincias, incluida acá la ciudad de Buenos Aires, robándole la plata de la obra social de los jubilados, que le sacaron los medicamentos, que los están matando de hambre, y ahora se suma el escándalo de la licitación trucha de los pañales. Que fue el... Hay que robar con los pañales, ¿eh? Hay que los ser hijo de puta, pañales. ¿eh? Pero aparte es todo un escándalo, porque Pañales de gente grande. Déjate de joder. la licitación formada a la medida de una empresa que es de Correo Somo, algo así se llama. Que tiene Clarín el 30% del paquete accionario, el otro 70% de esta familia, que es una familia de muchísimo dinero. Sí. Hoy escuchaba que está entre las 15, 20 familias más ricas de Argentina, 800 millones de dólares. O sea que... Un negocio. Aparte, ofrecen en la licitación todos valores más caros de los pañales que a los que hoy pueden acceder los jubilados. Chiste fácil. Tiene el culo sucio, pañales. Bueno, un escándalo. Esa pelea sigue, Hay que sí. echarlos a todos. Escúchame, ¿vamos? Vamos. Luego he hecho los chivos de las luchas. Antes que nada, suscríbanse a Prensa Obrera, activen la campanita, denle me gusta, difundan, démosle manija a 14 toneladas a Prensa Obrera. Están los otros programas, estuvo digamos todo, etcétera. Programas audiovisuales de Prensa Obrera que hay que seguirlos y me gustear. Sin más, le damos la palabra a Gabriel Solano para su clásico editorial. Queríamos analizar las elecciones provinciales que se dieron este fin de semana. Todavía es un análisis provisorio. Nosotros los análisis políticos los hacemos de manera colectiva. Es importante esto, viendo un debate también con los compañeros y compañeras que participaron de la campaña. Pero ya podemos hacer un análisis provisorio. Un dato importante, en las 4 elecciones que hubo, recordemos que se votó en Jujuy, que se votó en Chaco, que se votó en Salta y se votó en San Luis. En estas 4 elecciones se votó el día de ayer. Ahora el próximo domingo se vota en la ciudad de Buenos Aires. Todas las elecciones se eligen cargos estrictamente locales. Depende qué provincia es lo que se elija. En general, diputados provinciales, en algunas también senadores provinciales, donde existe el Senado, concejales, elecciones en general parlamentarias, no ejecutivas, de cargos parlamentarios. Esto fue lo que se puso a votación. Pero tiene el valor político de ser las primeras elecciones, después de la que tuvimos
en Santa Fe hace unas semanas atrás, en la cual el gobierno de Milei, el gobierno nacional, se juega a desarrollar su fuerza política en distintas provincias, a presentar la boleta de La Libertad Avanza. Entonces es visto esto como un test de en qué momento está el gobierno en relación a la cercanía con la población, si cuenta con apoyo o no cuenta con apoyo. Y un dato de esta elección, que ya lo vimos también en la elección santafesina, es la escasa participación del electorado. Este es un dato para tener en cuenta, que ya parece ser una especie de hecho permanente que vino para quedarse en Argentina, porque recordemos que Argentina, a diferencia de otros países, por ejemplo Estados Unidos, el voto es obligatorio. Uno puede tener una opinión si está bien o mal que el voto sea obligatorio, pero el voto es obligatorio. Y sin embargo, ese voto que es obligatorio cada vez lo es menos, porque crece de una manera muy notoria el ausentismo electoral. En las elecciones de Santa Fe había sido aproximadamente el 55% de la participación electoral. Es decir, que 45% no fue a votar. Y en estas elecciones vuelve a caer la participación electoral. Uno ve que en Jujuy fue del 63% de la participación, en San Luis del 60%, en Salta del 58% y en el caso de Chaco del 52%. Prácticamente la mitad de la población de Chaco no fue a votar. Es decir, realmente una participación que va cayendo elección tras elección y contrasta con lo que ocurría en el pasado. Ni que hablar con las primeras elecciones después de la vuelta del régimen constitucional con Alfonsín, que la participación superaba el 80 y pico % de los votos, pero incluso si uno ve más cerca en el tiempo, en el año 2021, y vale la comparación, porque es una elección también legislativa como esta que estamos teniendo, fue del 71% de la participación. Y en el 2021, otro dato más a tener en cuenta es que tenemos pandemia. Entonces había una gran restricción a los movimientos de las personas. Incluso bajo una pandemia donde había restricción a los movimientos de las personas y miedo al contagio, participó bastante más gente que lo que participó de esta elección. ¿Cómo entender el ausentismo electoral? Bueno, hay muchas formas de verlo, pero a mí me parece que el ausentismo electoral refleja de fondo una desilusión de la población con el régimen político que tenemos y sus partidos. El hecho de haber votado a unos y a otros durante mucho tiempo y que tengamos un país que vea agravarse las condiciones de vida de la población, el crecimiento de la pobreza, de la indigencia, la precarización laboral, los problemas jubilatorios, de salud, de educación, hace que el pueblo diga, ¿para qué me sirve ir a votar si voto a uno o voto a otro? Pero finalmente, más allá de quién vote, el país siempre va para atrás. Entonces, este ausentismo electoral refleja una desilusión de la población con el régimen político. Todavía eso no se ha procesado positivamente una salida de izquierda, una salida socialista, eso todavía está en proceso. Pero el hecho de que una parte de la población no quiera votar a los partidos que siempre votó, tiene un aspecto claramente positivo. Un aspecto claramente positivo. Este es un dato importante. El otro dato importante de la elección, que es que, y acá plantea una polémica, que es que el gobierno salió a decir ayer que habían ganado. Si uno ve, por ejemplo, la red social del presidente de la Nación, de Javier Milei, retuitea y retuitea a una cantidad importante de seguidores libertarios que afirman de uno u otro modo que ganaron las elecciones del domingo pasado. Y cuando tienen que mostrar números precisos, ahí empiezan a hacer agua, porque evidentemente el gobierno no tuvo un triunfo electoral como asegura tener. Si ustedes quieren ir a datos más concretos, en el caso de Salta, en el año 2023, cuando Milei salió presidente, había sacado a Libertad Avanza 40% en Salta. Ahora sacó aproximadamente 25%. Digo aproximadamente 25% porque no hubo una elección de distrito único. El partido de Milei ganó la ciudad capital, pero perdió todo el interior. Y en general el interior no llegó al 20% de los votos. Osciló entre el 12, 13, 14, 15, tuvo más o menos en esos guarismos. Promedio más o menos un 25%. Pero había sacado el 40%. En el caso de San Luis, hace 2 años atrás, Milei sacó el 43%. Ahora fue con 2 listas que sumadas llegan al 14%. Es decir, muy por detrás de lo que sacó hace 2 años atrás. En el caso de Jujuy, había sacado arriba del 37% de los votos hace 2 años atrás, cuando Milei llegó a la presidencia. Ahora orilla el 20%. Y en el caso de Chaco es importante porque en Chaco el gobierno, cuando Milei sale presidente, había obtenido el 28% de los votos. Y en esta elección, la Libertad Avanza hace un acuerdo con el gobernador radical
y presenta una lista con los radicales, una lista con el gobernador de la provincia. Entonces uno tiene que ver lo siguiente: ¿cuánto sacó Milei de manera clara en Chaco? No es fácil saberlo, pero podemos comparar lo siguiente: ¿cuánto había sacado hace 2 años atrás el gobernador radical cuando gana las elecciones y cuánto saca ahora en la elección parlamentaria? En el año 2023 el gobernador radical sacó 46%, ahora sacó el 45%. Es decir, que sacó un punto menos. Para él puede ser una muy buena elección, pero Milei no le sumó nada. Ese 28% que él había sacado no se ve expresado en la votación de la lista radical, porque sacó un punto menos. Entonces, lejos del triunfo que están proclamando por las redes sociales, y el propio presidente se sube a eso diciendo que el artífice incluso de este triunfo sería su hermana Karina, lo que tenemos es una elección mediocre del gobierno nacional. Se lo puede ver también del siguiente modo: ayer se pusieron a votación 92 diputados provinciales, si uno suma todas las provincias. ¿Cuánto sacó Milei? 10. Se pusieron en juego 16 senadores. ¿Cuánto sacó Milei? 1, solamente de Salta Capital. Después en concejales, bueno, es una suma más compleja de hacer, porque hay muchísimos más concejales, pero estos son los porcentajes, es decir, que el gobierno obtuvo esto. En la provincia de Santa Fe, hace semanas atrás, también había hecho una elección bastante mediocre del orden del 13-14%. Y ahí se ve involucrado de manera directa la propia hermana del presidente, yendo a hacer campaña. Entonces, no es que las provincias se pintan de violeta, como dicen los libertarios, sino que es una elección bastante mediocre. Ahora, el que sufrió una derrota política importante ayer fue el peronismo. Eso hay que verlo muy claramente. Si uno ve las provincias con las desigualdades del caso, pero un dato que unifica el análisis político es que el peronismo hizo una muy mala elección en todas las provincias. Esto sin excepción. En el caso de San Luis, territorio histórico de los Rodríguez A, que habían gobernado como si fuese un feudo propio, alternándose entre los hermanos, ahora perdió por muchísima diferencia con un gobernador que armó una especie de partido provincial. Cayó ahora muchísimo. Tuvo una gran derrota, perdió casi por 20 puntos. Una gran derrota del peronismo de San Luis, insisto, un peronismo que gobernaba la provincia como prácticamente quería durante mucho tiempo. En el caso de la provincia de Chaco, se presentó Capitanich, nada más y nada menos, es el dirigente histórico del peronismo en las últimas elecciones, que viene de ser gobernador durante muchos periodos. Y había perdido hace 2 años atrás por 5 puntos, y ahora la derrota es mucho más acentuada. Perdió casi por 13 puntos. Es decir, vuelve a caer. Y en el caso de Jujuy y Salta se produjo un hecho interesante, porque ambas provincias, el peronismo es intervenido por Cristina Kirchner, que dirige el PJ Nacional, para colocar a algunas personas afines al kirchnerismo. Y los resultados que obtuvieron son muy, pero muy malos. Muy malos. En el caso de Jujuy, el peronismo era muy fuerte. Sacó apenas el 10% de los votos. En toda la provincia. Y es importante verlo de Jujuy, porque ahí, que es un PJ muy colaborador del gobierno radical histórico, cuando gobernaba Morales era cómplice de Morales directamente, interviene Cristina Kirchner para rescatar ese peronismo cómplice de Morales y se hace un acuerdo con la Cámpora. El dirigente histórico, colaborador de Morales, es el candidato de la Cámpora en Jujuy. Y es una elección de 10 puntos en toda la provincia. Insisto, cuando el PJ había gobernado la provincia de Jujuy durante muchas ocasiones. Y en el caso de Salta pasa algo parecido. También va Berni como interventor y hace una elección que, por ejemplo, la capital de Salta saca 7 puntos el peronismo. Y la mayor parte del peronismo real de la provincia se desoya la intervención de Cristina Kirchner y se va con la lista de Sáenz, el gobernador de la provincia, que es un colaborador a nivel nacional de Milei. Es decir, que el peronismo se ve fracturado en las provincias, retrocede y muchas veces cooptado por los poderes locales. Esta derrota política del peronismo, si uno ve ahora los debates que ha habido ayer anoche, domingo, en las redes sociales, es interesante, mucho le pasa factura a Cristina, pero por derecha. Bueno, interveniste y ¿qué pasó? Bueno, había que haber ido directamente con Sáenz, había que hacer tal cosa en Jujuy, pero son una desmoralización en las filas peronistas frente a un resultado que está lejos de las expectativas que ellos tenían. Y esto abarca, insisto, a las 4 provincias sin excepción. Y en el caso que habíamos visto hace unas semanas atrás en Santa Fe, se repitió la misma situación. También el peronismo de Santa Fe hizo una mala elección. No llegó a los 20 puntos. Un peronismo que venía de gobernar hace 2 años atrás. Gobernaba la provincia de Santa Fe. ¿Quién fue el que ganó en estas elecciones? En general los que ganaron fueron los gobernadores, que ya están ahí asentados, que tienen el aparato del Estado provincial y que tienen en general
el dominio de la situación en los pactos con las oligarquías provinciales, con las clases, con los monopolios internacionales establecidos. Estos son elecciones que ganan del norte y del oeste del país, donde hay una presencia minera bastante fuerte. Entonces, esos son los gobernadores que lograron un triunfo, si bien no son triunfos con resultados absolutamente superlativos, en algunos casos 30 y pico %. En el caso de Salta, incluso el gobernador gana, pero perdiendo la capital. Es decir, no son triunfos que hablan de una fortaleza política muy clara, pero han logrado establecer un dominio político provincial de cierto peso. ¿Cómo le fue al Frente de Izquierda en estas elecciones? Es un debate importante para ver. El Frente de Izquierda no es igual en cada elección, pero en general la izquierda tuvo un crecimiento. Obtuvo un crecimiento. En el caso de Jujuy, consagró 2 diputados provinciales nuevos y un concejal por la capital. Una elección de cierta importancia, que no llega a los guarismos que el Frente de Izquierda obtuvo en el pasado en Jujuy. Está por detrás de eso, pero es una elección importante, que más o menos está en el orden del 9% de los votos. Y en el caso de Salta, lamentablemente no logramos ingresar a la legislatura, pero acá por una dispersión de los votos de la izquierda, que es un balance a hacer también. Porque cuando uno suma, por ejemplo, en la capital, en el caso salteño, se elige los diputados y los senadores por distrito, la capital y cada partido, cada departamento del interior elige sus propios diputados y senadores. Pero en el caso de la capital, cuando uno suma toda la fuerza de izquierda, está cerca del 11% de los votos. Sobraba para que ingresen diputados. Pero sin embargo hubo una dispersión. La lista que más votos saca es la que encabeza el Partido Obrero. Hicimos un acuerdo con los compañeros y compañeras del PTS, que obtiene la categoría de diputado de la capital casi el 5% de los votos. Luego está la lista del MST, que rompe el Frente de Izquierda, para una lista por su cuenta, que más o menos tiene el 3% de los votos, y una lista de Política Obrera del 2% de los votos, y una lista del MAS del 0,8% aproximadamente. Cuando uno suma todo eso, más o menos es el 11% de los votos. Hubiese sobrado para que ingresen diputados y para que ingresen concejales. Esa dispersión requiere un balance, especialmente con los compañeros y compañeras del MST que integran el Frente de Izquierda Unida y que decidieron armar Rancho Aparte con una campaña que ha sido muy derechista. Yo estuve en la provincia de Salta y tuve la experiencia de verlo directamente. La idea de que había que renovar a la izquierda. Un planteo que no tiene mucha claridad cuando se lo dice como eslogan, pero cuando uno va a ver el contenido concreto de ese eslogan, es a la búsqueda de un acuerdo de la izquierda con sectores centroizquierdistas, sectores del peronismo trasnochado, de la burocracia sindical que ha quedado a la veda del camino, y no es nuestro planteo. Para nosotros fortalecer a la izquierda tiene que ver con que esa izquierda conquiste una mayor penetración en las filas obreras, juveniles, populares, y no una aritmética de sumatoria de políticos burgueses que han quedado al margen de sus partidos tradicionales. Entonces, ese balance está planteado, porque hubiésemos logrado también en Salta ingresar a las diputaciones provinciales. En el caso de Chaco tuvimos un pequeño crecimiento con una buena campaña, y el caso de San Luis no lo conocemos tanto, porque no estamos presentes nosotros como organización, pero también ha sido un pequeño avance. Entonces, la izquierda ha logrado un pequeño avance que todavía no es el que queremos nosotros y que indudablemente refleja una situación de la lucha de clases en las cuales no tenemos un ascenso sistemático de luchas obreras y populares. Durante todo este tiempo ha primado una contención de la burocracia sindical que ha permitido que avance la ofensiva capitalista contra los trabajadores, y eso se ha roto parcialmente en algunas luchas que acá le hemos seguido con detenimiento, pero no es todavía un clima generalizado en el pueblo argentino. Veremos ahora la elección de capital que tenemos por delante para el próximo domingo, donde es una elección difícil, porque va a haber 17 listas, y nosotros llamamos a que esta última semana que tenemos por delante, hacer un gran esfuerzo para una gran militancia y concentrar los votos para la lista que encabeza Vanina Biasi, que estamos haciendo una fuerte campaña en toda la ciudad, y es importante que Vanina ingrese a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y que también podamos mantener, digamos, la conquista que ahora ponemos en juego, que son 2 diputaciones en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Nos queda una semana para esa pelea. Estas elecciones, de todas maneras, hay que tenerlas en cuenta en el cuadro de una gran crisis del país. Estas elecciones no vienen a resolver esa crisis. Están marcando el paso un peronismo retroceso, marcando el paso de un gobierno que no logra armar una fuerza política importante en las provincias,
Veremos qué pasa acá en la ciudad, insisto, pero no ha logrado en estas elecciones verlo así. Y gobernadores que salvan la ropa en elecciones que tienen una caída de la participación popular. Muy bien. Yo creo que tenemos que detenernos un poquito en el problema este de los gobernadores, ¿no? Que finalmente aparecen como los que salen mejor parados, por lo menos de este proceso electoral de este fin de semana. Porque es un problema elaborar, creo yo, cómo los gobernadores logran surfear la crisis nacional y mantenerse, en muchos casos, en algunas provincias, con decenas y decenas de años firmes, ¿no? Bueno, conozco más en particular, no sé, el caso de Neuquén, pero bueno, no sé, vale para Formosa. Es decir, es como un factor de cierta estabilidad del régimen político, sí. Y es un problema a ser abordado, superado, y creo que es interesante, ¿no? Esto que se refleja en el triunfo de los oficialismos, por lo menos a escala provincial, ¿no? Esta manipulación de La Libertad Avanza, señalando que habían ganado Salta, cuando en realidad habían ganado la capital, no la provincia. Una manera de, de vender humo. En la capital le dio la impresión de que Jorge Macri va a perder las elecciones, que no va a ganar el oficialismo. Claro. Sí, como dice las encuestas, bastante unánimemente, ¿no? Sí. Pasa bastante también, por ejemplo, en el caso de las provincias, que ahora se refleja en Salta, ¿no? Que a nivel provincial gana el oficialismo provincial y en la capital gana un sector opositor más a la derecha, ¿no? Sí, o formalmente más a la derecha. Pasaba en Neuquén Capital, en Río Gallego, con Pechi Gallego, sí. En Resistencia con el peronismo y los radicales gobernando la capital de Chaco, no me sale el nombre. Resistencia, bueno, y así es muy común. No, y en este caso, aparte, gobernadores que han sido un pilar de la gobernabilidad de Javier Milei. Es decir, muy fuertes colaboradores. Vos tenés a un Sáenz en Salta, que es más del palo del Frente Renovador, del masismo. A Sadir en Jujuy, le han votado todo, el RI y compañía. Y en el caso de Esdero, en Chaco, directamente fueron en un frente común con La Libertad Avanza. Ahora, esta elección también era la gran apuesta política de La Libertad Avanza por sus armados provinciales. Ustedes recuerdan, el año pasado, buena parte del tiempo, Martín Menem, Karina Milei, etcétera, era volcarlos al interior para tratar de constituir una cierta base política propia por fuera de lo que puede arrastrar la figura de Javier Milei en una elección. Y lo cierto es que eso se puso a prueba y no fue un gran éxito. Es decir, el dato es que este armado de La Libertad Avanza no es el monstruo que viene a comerse los chicos crudos, pareciera, sino que es una elección, por más de que hayan querido presentarse como grandes ganadores de Salta, bueno, acá lo analizábamos. Les fue bien en Salta Capital, pero los números provinciales no dan los mismos guarismos. Entonces, bueno, es un... Ahora, hablando con los compañeros nuestros de Jujuy y de Salta, ellos me decían que La Libertad Avanza en las provincias, en estas dos, buscó canalizar y en parte logró, con los números que vimos acá, un descontento con el gobernador. Que si había una campaña, bueno, contra la casta provincial, había mucho gasto político, buscando ángulos de diferenciación de los que ya conocemos de Milei, con la agenda clásica que lo caracteriza. También planteó un problema porque los sectores de lucha tienen que abrirse camino en un momento en el cual cuesta armar una fuerza que canalice un descontento desde un ángulo popular. Porque ese descontento está, no es que estos gobiernos han, digamos, lo de Sáenz en Salta, el tipo zafó, pero perdió a capital, cuando uno ve todos los números, está en un 22-23% provincial. No es nada del otro mundo. El caso de Jujuy sacaron el 37%, tampoco es nada del otro mundo. Para un gobierno provincial están, y aparte con baja participación. Porque si vos ves en números absolutos de voto, la caída, por ejemplo, de La Libertad Avanza es mayor. Porque él había sacado, por ejemplo, en un momento el 63 sobre una participación mucho mayor. Ahora sacan sobre el 60, sobre el 50. Ahora, yo creo que hay que seguir esto de cerca de la caída de la participación. Hay que ver qué pasa en los próximos procesos electorales y más de fondo en octubre, ¿no? Hasta dónde eso está reflejando que por ahí se está canalizando cierto descontento, llamémosle, con la política, o desencanto, o cierta bronca. Finalmente la gran ausencia electoral fue allá en 2001. Tuvimos una ausencia muy grande, si no me equivoco, en 2021. No, más o menos, yo lo dije recién, ¿eh? 2021, que había pandemia, sí.
votó el 71,7%. Por eso muchos dicen, si bajo la pandemia, que tenías una excusa para no ir, Claro, porque bueno, había pandemia, ahora pasaste en Chaco al 52%, claro. 58% en Salta. Y estas son elecciones generales, no son pasos, son generales. Son generales. O sea, acá se votó y se eligió. Donde más se votó no se superó el 60%. Ahora, entonces, por un lado hay que ver eso, si eso está reflejando un malestar, pero bueno, de todas maneras no deja de señalar, o no hay que dejar de señalar la dificultad de que está teniendo por el momento la izquierda para capitalizar ese descontento. Y eso creo que está vinculado al problema de la ausencia de un movimiento de lucha más general, de un ascenso del movimiento de lucha de las masas. Lo de la izquierda tiene que estar vinculado a eso. Si no está vinculado a eso, incluso podemos tener buenas elecciones, capitalizando políticamente una crisis de los partidos tradicionales, etc. Pero si no empalma con un ascenso del movimiento de lucha, el movimiento de las masas, esos progresos electorales incluso van a ser efímeros. De hecho, los hemos tenido en el pasado, incluso en esta provincia justamente. Sí, por eso en Salta y Jujuy fueron de las más altas. De las más altas. Y son elecciones que no están, digamos, son un avance en relación a las últimas. No llega a los puntos más altos que tuvimos en el pasado. En el caso de Salta, insisto, la división de la izquierda, y en particular del Frente de Izquierda, olvídense los que no están en el Frente de Izquierda. Si iba unido al Frente de Izquierda, consagrábamos diputados. Ya era otro el resultado. Sí. Solo con el 8 y pico % que sacaba el Frente de Izquierda, teníamos diputados en Salta Capital. Hubiese sido, en un cuadro difícil, un paso adelante. Sí, sí. Pues tenés un instrumento adicional de lucha. Y también tenés concejales de la capital también con esas cifras. Indudablemente lo teníamos. Así que bueno, es un error que han cometido los compañeros del MST, hay que decirlo. Pero no es un error por un tema de cargos nada más. Esta idea que hay que ampliar la izquierda, renovar la izquierda. Hay que tener cuidado porque suena lindo, pero cuando vos vas al contenido que tiene, es un contenido liquidacionista de los planteamientos revolucionarios. Sí, de la independencia política del Frente de Izquierda, que su principal virtud es que se ha constituido como un polo de la clase obrera en el concierto de la disputa de los grandes partidos capitalistas. Es un debate político de fondo que tenemos con los compañeros. Sí, y que tiene una continuidad con el problema del 24 de marzo, donde rechazaron un acto independiente, el MST participó del acto impulsado por el kirchnerismo. Bueno, es un debate que aparte viene hace mucho tiempo. Sí. Porque, que nadie se enoje, pero la vida como es, y el pasado algo marca, los compañeros del MST tardaron mucho en incorporarse al Frente de Izquierda. Anduvieron ahí por el desierto de Pino Solana, de Luis Juez. Bueno, después vinieron, está bien. Siguiendo, vamos a ver el tema de la doctrina social. El hijo pródigo en un momento vuelve, vos decís, bueno, está bien, entrá, pero cuando te das vuelta se te escapa otra vez. Claro. Bueno, escúchame, ¿pasamos de tema? Pasemos de Vamos tema. a ver, mencionemos un par de cosas que son importantes de crisis del gobierno. Uno es lo del tema de ficha limpia. Bochorno. No de crisis del gobierno, sino que pone en evidencia lo que son un grupo de delincuentes, claro. Porque, y aparte se hizo público este fin de semana, que Rovira admitió, el capo político de Misiones, el que maneja los hilos de Misiones, que los senadores misioneros votaron en contra como consecuencia de un llamado de Milei a Rovira para decirle que voten en contra. No. Entonces el tipo se presenta como que denunciando a la casta porque no salga ficha limpia, pero en realidad fue Milei quien tuvo la intención de que caiga el proyecto. Sí, aparte esto evidencia que finalmente ficha limpia para el gobierno libertario era sobre todo una herramienta de extorsión al PJ. Entonces, en el toma y daca de las negociaciones, cada vez que amenazaban con avanzar un poquito con ficha limpia, lograban contener, por ejemplo, fue denunciado que cuando se votó una interpelación a los funcionarios por la estafa Libra en la Cámara de Diputados, finalmente PJ se aviene a dejar afuera a Javier Milei, a Karina Milei, quedó una interpelación recontra diezmada a un puñadito de funcionarios, que después ni fueron, fue solo francos, a cambio de postergar el tratamiento de ficha limpia en el Senado. Es decir, a cada paso era una herramienta de negociación. Y después también que Milei nunca quiso, ficha limpia, recordemos, es una ley que nosotros hemos rechazado precisamente porque le otorga al ultracorrompido Poder Judicial la facultad de definir quién es candidato y quién no. Sí, está hecho la medida para proscribir a Cristina Kirchner. Establece las condiciones. Sí, pero si una ley, después te puede proscribir a vos. Lógico. Obvio. Es el Poder Judicial que persigue al Polo Obrero, que persigue a Vanina Biasi, etc. Mientras que, bueno, nombrábamos la estafa Libra,
duerme, el fiscal Tayano la tiene ahí bien cuidadita, recontra paralizado. Saltan escándalo, ahora tenemos lo del PAMI, etcétera. No pasa nada con la justicia. Sola está muy digitada por el poder político. Ahora, nosotros señalábamos que Milei en realidad tampoco quería ficha limpia porque él a Cristina la ha elegido como una contrincante. Es decir, le conviene polarizar esa con polarización política. Y en un momento también se te puede ver en contra. Sí, Sí. vos decís, tenés Crypto Gay, vos sos un ladrón. PAMI, claro. Y hoy gobernás. Pero mañana sos un ladrón y no gobernás. Y todo el mundo sabe que, viste, hoy estás arriba, mañana estás abajo. Y después hay la impostura de los penatos. Los penatos. Pero que votó en contra de la comisión investigadora de ficha limpia. Sí. Perdón, el caso Libra. Caso libre. Sí. Empieza la sesión, ella vota en contra. Y después se la pasa llorando por televisión. Sí, lo tiene de jefe de bloque el PRO a Ritondo, que es un Ritondo, delincuente. que 300 todavía no puede explicar los 350 inmuebles y el negocio offshore. Son muchos departamentos. No, y otra de los No son penatos- 35, no son 3,5, son 350. Sí, se lo voy a programa al corno. Sí, ¿eh? bueno, dale. Bueno, quería tirar otra. Quiero, porque acá nos hacen gestos y después. No, aparte tenemos temas que queremos abordar. Sí, muy de fondo. Como Entonces por ejemplo- vamos con la doctrina social de la Sí. iglesia. Bueno, porque una de las noticias de la semana pasada fue que hubo fumata blanca y finalmente el cónclave eligió al nuevo papa, que es Robert Prevost. Ustedes saben que dentro de los 135 cardenales que son menores de 80 años, por lo tanto tienen la posibilidad de votar, de ser electores en el cónclave, hay un 80% que había designado unos 105, Bergoglio, ¿a través de quién? De Robert Prevost, que era uno de los sectores más cercanos al Papa Francisco. Bueno, el tema cobró relieve, muchos dicen que va a ser una línea de continuidad, sobre todo, aunque con un perfil un poco más institucional, un tipo que nacido norteamericana, vivió 4 décadas en Perú, y que va a ser la continuidad del legado del Papa Francisco, y más particularmente él elige el nombre de León XIV, en homenaje, y así lo presenta explícitamente, a León XIII, treceavo, ¿cómo se diría? León XIII, a León XIII, que fue el que en el año 1891 escribe esta encíclica que se llama Rerum Novarum, que significaría las cosas nuevas, que viene a ser algo así como el texto fundacional o inaugural de lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia Católica. Piensen ustedes qué interesante, porque este texto se escribe, contextualizando un poquito, en 1891. Y el gran objetivo a León XIII se lo llamaba el Papa Obrero, ¿no? En un contexto de ascenso Vivía Engels. Vivía Engels, exacto, en un contexto de ascenso organizacional y político de la clase obrera, que Engels retrató con su pluma muy pormenorizadamente, 2 décadas después de la Comuna de París, que había sido el laboratorio del primer gobierno obrero en Europa. Entonces, en ese contexto, el gran concepto de esta doctrina social de la Iglesia es cómo se le disputa al ascenso del socialismo, de las corrientes independientes y combativas del movimiento obrero, cierta autoridad para garantizar la paz social. Finalmente, los pilares de esta doctrina son, por un lado, una denuncia de todo lo que son los males que engendra la desigualdad social del capitalismo, en un contexto de revolución industrial, crecimiento del comercio, y por lo tanto él le dedica buena parte de su obra, o esta obra en particular, a denunciar que hay que poner un límite a lo que sería la prepotencia de los patrones, que se pasan de mambo, que superexplotan, que no contemplan ciertos derechos o límites a la explotación del trabajo asalariado, pero al mismo tiempo condena explícitamente el socialismo como la alternativa frente a este cuadro de situación. Y él hace todo un desarrollo muy interesante, donde uno de los puntos de partida es la defensa de la propiedad privada. Y todo el tiempo juega con la confusión entre la propiedad privada de los medios de producción que denuncian las corrientes combativas del movimiento obrero, el marxismo particularmente, con lo que sería la propiedad privada individual. Entonces, ahora yo les voy a compartir, tengo muchas citas, no sé cómo las voy a leer todas porque Esto va a ser una misa. el texto es realmente muy rico en citas para ilustrar La perdimos. este tipo de ideas. Pero bueno, él dice que la propiedad privada parte de un orden natural creado por Dios. Y por lo tanto... Lo contrario a Proudhon, que tiene un libro que se llama La propiedad privada es un robo.
Claro, bueno, él parte de una defensa a ultranza de la propiedad privada y del derecho a poseer como dueño, que es un derecho que está, nos dice, otorgado directamente por la naturaleza. El problema es que es inevitable que haya conflictos, por la codicia de los ricos por un lado y porque el sector más empobrecido de la población tiene derecho a reclamar ciertos límites a esa explotación, o a las penurias o a las condiciones de miseria más extremas. Y ahí el papel que está llamado a jugar la Iglesia como fuente de conciliación. Es decir, finalmente la Iglesia, que tiene que jugar un papel en la mediación de la paz social, que nosotros podemos agregar con el objetivo de garantizar la dominación capitalista, que es lo que nunca cuestiona, sino lo que la Iglesia como institución tiene que salvaguardar. Miren, es muy elocuente la parte en la que él critica. Dice, el problema que tenemos frente a un cuadro de situación social donde, les voy a citar, dice, el gran problema que tenemos es el prurito revolucionario que agita a los pueblos debido a las condiciones de miseria, de pobreza, de un sector importante de la clase obrera. ¿Cómo lo tenemos que resolver? Y la salida que seguro no es, ¿cuál es? Bueno, miren, les voy a citar. Para solucionar este mal, los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que, en su lugar, todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación. Creen que con este traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las riquezas y el bienestar entre todos los ciudadanos, se podría curar el mal presente. Pero esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras. Y es además sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la República y agita fundamentalmente a las naciones. Bueno, pasajes de este tipo yo me había marcado varios porque hay un montón, pero él explica, o sea, se dedica a teorizar por qué la salida de los socialistas es contraria a los criterios, al orden de la naturaleza y al criterio de la justicia, y por lo tanto la Iglesia jugando un papel en esta tarea de conciliar entre los ricos y los sectores más empobrecidos. Toda esta discurso, esta retórica con relación al papel de la piedad y al papel de la asistencia y la caridad frente a los más necesitados. Ahora, lo que nunca cuestiona, y teoriza en contrario, es la existencia entre diferentes clases sociales, sino que muy por el contrario, esto también se inscribe en el orden natural de las cosas. Y por lo tanto, no es que hay que terminar con la miseria o la pobreza. Bueno, si es natural que haya propiedad privada de medio de producción, y si hay propiedad privada de medio de producción, hay clases sociales, porque una no va a tener medio de producción para producir. Escucha esto, pará, que yo tengo también cosas acá venimos preparados, mirá. El que Dios haya dado la tierra para usufructuarla y disfrutarla la totalidad del género humano, no puede oponerse en modo alguno a la propiedad privada. Los que carecen de propiedad, lo suplen con el trabajo. Perfecto. Fantástico. El proletario es el que no tiene otra cosa que su fuerza de trabajo. Exacto. Claro. Y por lo tanto, bueno, lo que hay que establecer son los deberes y las obligaciones de cada clase social en esta tarea de que, bueno, en esta idea, el capital y el trabajo se necesitan. Entonces ambos tienen que aprender a convivir armoniosamente, poniendo ciertos límites a la superexplotación, pero al mismo tiempo estableciendo deberes claros para los trabajadores. Entonces, en una parte dice, para acabar con la lucha y cortar hasta sus mismas raíces, es admirable y varía la fuerza de las doctrinas cristianas. Sigue y después dice, de estos deberes corresponden a los proletarios y obreros cumplir íntegra y fielmente lo que por propia libertad y con arreglo a la justicia se haya estipulado sobre el trabajo. No dañar en modo alguno al capital. No ofender a la persona de los patronos. Abstenerse de toda violencia al defender sus derechos y no promover sediciones. No mezclarse con hombres depravados, porque en varias otras partes refiere a los cabecillas de los grupos que dirigen disturbios, o sea, los dirigentes socialistas, los anarquistas. Los Beliboni de la vida. Claro, no mezclarse con hombres depravados que alientan pretensiones inmoderadas y se proponen artificiosamente grandes cosas, ¿no? Y después, al mismo tiempo, bueno, a los patrones y a los ricos le dicen, ustedes tienen que establecer una jornada de trabajo que le permita al obrero cierto tiempo de ocio, ¿para qué? Para dedicarse a perfeccionar sus valores cristianos, y de eso él desenvuelve todo un aspecto fundamental. De la casa del trabajo y del trabajo a la iglesia. A la iglesia. Y de la iglesia después.
Y bueno, y con respecto a, yo decía, a los valores de la familia, de la cristiandad, hay referencias a la mujer. Este punto importa porque muchos le adjudican a Prevost, a León XIV, que en materia de los derechos homosexuales y de los derechos de las mujeres está incluso atrás de Francisco. Y si buscamos en esta encíclica, las referencias que hay a la mujer son todas en relación a la importancia de la familia y su papel como sostén de la familia. Es decir, no sale del ámbito del confinamiento al ámbito doméstico, lo que le depara a la mujer, que ha sido nacida, dice literalmente, para las labores domésticas. Y creo que acá tenía una cita. Dice, la familia o la sociedad doméstica, bien pequeña, es cierto, pero verdadera sociedad y más antigua que cualquier otra, es necesario que ese derecho de dominio atribuido por la naturaleza a cada persona, según hemos demostrado, sea transferido al hombre en cuanto cabeza de familia. Y todo el tiempo resaltando el valor del varón como el gran proveedor hacia el interior de las familias. Con las diversidades no se llega a meter, no dice, o sea, brillan por su ausencia, pero bueno, es notorio este énfasis. Y luego, casi al final del texto, es un texto de casi 50 páginas, pero nos están marcando el tiempo, así que me salteo varias citas, él se refiere al papel que aportaban a la vida social los viejos gremios de artesanos, que permitían administrar esta puja de intereses y en cierta medida mediar los conflictos, y que hoy por lo tanto es necesario constituir nuevas asociaciones de obreros, que ya de hecho están ocurriendo, pero el problema es que lo dirigen los Beliboni de aquel tiempo, digamos, por decir nuevamente. Entonces, que ahí la caridad, la piedad, es una tarea que tiene que absorber la sociedad civil, y uno de los pilares de esa sociedad civil es la Iglesia. Dice que el Estado tiene que limitarse a intervenir en situaciones extremas, por ejemplo, cuando está en peligro garantizar las propiedades privadas, la propiedad privada como principal tarea guardiana del Estado, pero en lo que hace a la mediación y los conflictos, primero la sociedad civil, primero la Iglesia, y por lo tanto esas asociaciones de obreros, que pueden ser de obreros y patronos o por separado, tienen que tener una tutela fuerte de la Iglesia Católica para educar en los valores cristianos, para recuperar la moral, recuperar las costumbres. Bueno, bien dirigido a esa disputa. Acá hay gente ahora, como esto es muy notorio, ¿no? Que plantea Juli, es muy notorio que la doctrina social de la Iglesia en este León XIII era para combatir influencia socialista creciente de las masas proletarias. Es un momento de ascenso del movimiento obrero socialista descomunal. En Alemania era arrollador, se había derrotado a la ley de excepción que había establecido Bismarck. Claro. Y es un ascenso obrero, pero de loco. Bueno, en la víspera de la Revolución Rusa de 1905. Claro, bueno, y se va formando el Partido Socialdemócrata Ruso, se forma en ese momento. En 1895 hay un texto de Engels, creo que refiere al cuadro de situación de la clase obrera en ascenso. Es un ascenso creciente, uno veía que los tipos iban para adelante. Ahora, ¿qué dicen unos ahora? Escuché gente ahora, un público tipo, Grabois. ¿Qué te diría Grabois ahora? O lo están diciendo. Bueno, es cierto lo que dijo Juli. Cuando se armó la doctrina social de la Iglesia, tenía una finalidad de combatir el socialismo. Ahora es distinto, te dice, con León XIV. Porque el socialismo ya no existe más. Y el problema que tenemos ahora es que la doctrina social de la Iglesia es contra Trump. Ya no contra Lenin, o Rosa Luxemburgo, o no sé, Liebknecht. Entonces dice, lo que en un momento pasó, era reaccionario, por los cambios de las circunstancias históricas. Fue un papel progresivo. ¿Se entiende? Ellos están presentando de ese modo. ¿Dónde está la crítica para mí? Que si bien es cierto que el socialismo hoy no tiene el nivel de influencia de la clase obrera que tenía en 1890 y pico, es así, eso es un dato de la realidad, no deja de ser cierto que la crisis capitalista internacional que existe es tan fuerte que plantea el problema que tiene un potencial revolucionario que busca ser combatido. Esto de la Iglesia me parece muy de fondo de parte de esta gente que votó a este muchacho, los cardenales, de ver preventivamente cómo se evita una revolución. Porque en el fondo el problema es ese. Si vos vas a hacer una guerra, si vos vas a cagar de hambre al pueblo, si vos vas a tener 130 millones de personas desplazadas en un año por conflictos militares, hambruna, reformas laborales, previsionales. Pará, ¿dónde termina esto? Puede haber una influencia a través de la izquierda revolucionaria, entonces tenemos que moderar esto
Es decir, juega un papel preventivo de cual la iglesia quiere decirle a los estados imperialistas, che, yo soy un aliado, y empieza ese debate. Es que la iglesia finalmente es muy consciente que un contexto como el que estamos viviendo, de guerras capitalistas, crisis, finalmente son los escenarios parteros de revoluciones sociales. Y el problema de la revolución obrera, aunque hoy nos expresan una influencia organizada en amplios sectores de la clase trabajadora, como potencial y como perspectiva sigue siendo una amenaza. Sí, total. Y que la iglesia sea consciente y que se llame a jugar un papel de este tipo no es menor. Por ejemplo, muchos le reconocían a este Preust, del ala más progre, ¿no? Bueno, él lo llamó Francisco cuando fue el golpe contra Pedro Castillo en Perú, y él dijo en este momento, con las manifestaciones, la represión, no se quería ir, pero tampoco tuvo una condena tan firme. Él más bien lo que dijo es que llamaba a la paz y a la reconciliación. En 2023, poco después... Aparte, lo de Perú, se sabe poco, pero fue una masacre. Fue una masacre. Sí. O sea, no está claro, no sé por qué no se sabe tanto, porque realmente Perú queda acá cerquita, a una fuerte comunidad peruana en Argentina, que aparte con lazos con la izquierda, pero se da por hecho que no fue una masacre. Sí, sí. El golpe de Dina Boluarte. Y aparte esto con el ilustra... ejército de la calle disparando y matando gente. Sí, y él, al mismo tiempo que condenó las represiones, llamaba a la paz y a la concordia entre los sectores. Y fue parte de una reunión en 2023 de los cardenales que recibieron a Dina Boluarte, se reunieron en la sede episcopal de Perú. La golpista de Perú. Exactamente. La que había matado a la represión. Sí. Con lo cual esa es la intervención política que representa. Total. Para mí hay que subrayarlo, porque la emergencia de esta doctrina social de la iglesia, uno puede decir, bueno, emerge la doctrina social de la iglesia contra el avasallamiento del capital contra los obreros y demás. No, surge en su momento frente a la emergencia obrera. Es decir, tiene en su raíz un contenido reaccionario. Y luego está lo de ahora, ¿no? Es decir, efectivamente... Sí, para la explotación de los trabajadores no es de 1890 y pico. En la primera y segunda revolución industrial es brutal. Por ejemplo, el libro de Engels, de la situación de la clase obrera en Inglaterra, que creo que de 1843, sí, 44, más o menos por ahí, ¿no? Sí, por ahí. El previo manifiesto comunista. Sí, previo. Bueno, los tipos, lo que relata ahí es una catástrofe. Los libros de Dickens, si uno quiere literatura, son de mediados de... Así que, y no, surge cuando la clase obrera pega un salto en su organización socialista. Exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, pasamos a... Bueno, léalo, es interesante. O sea, sí, es bueno leerlo. Es interesante leerlo entero por la cantidad de definiciones. O compartan esta parte del informe de Juli. También. Así, porque capaz que me lo lee y lo convence. Hay que mandar con crítica. Bueno, a ver. Tuvimos el 8 o 9 de mayo. Ahora vamos a precisar por qué se cumple no es menor el día. No es menor el día de la victoria, ¿no? ¿A qué nos referimos? Bueno, la firma final del ejército nazi o de los nazis frente a la derrota del nazismo a manos del ejército rojo, con la ocupación del ejército o la llegada del ejército rojo a Berlín. Ahora se cumplieron el 80 aniversario. Nosotros tenemos que el 30 de abril se suicidó Hitler, el 2 de mayo se produce la capitulación de los alemanes justamente en Berlín, frente al ejército rojo y demás, pero se termina de firmar, hay una firma previa, qué sé yo, y se termina de firmar el 9 de mayo. El 9 de mayo desde el punto de vista del horario soviético. En Occidente se determina que es el 8 de mayo porque la firma de la capitulación bajo el horario de Occidente era en el 8 de mayo. Pero esta diferenciación que se establece es lo que ha establecido, quién se adjudica la derrota de los nazis. Si fueron los soviéticos es el 9, si fueron los aliados es el 8. Es el 8, exacto. Entonces, ahora, ¿por qué ha tenido tanta importancia? Bueno, por un lado, los números redondos siempre colaboran, ¿no? a darle manija, pero al mismo tiempo para el gobierno de Putin ha sido toda una oportunidad para darle fuerza
a su planteo, a la defensa de su política, particularmente frente a Ucrania, a demostrar un poderío militar. Siempre Rusia lo ha tomado como una demostración militar muy importante, y ha tenido, probablemente desde hace mucho tiempo, la mayor asistencia de líderes del mundo a este acto, ¿no? por el llamado Día de la Victoria. Participó Xi Jinping, participó Lula, participó Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, que colaboró militarmente, está colaborando militarmente con Rusia en la guerra en Ucrania. Bueno, actualmente Bielorrusia y los socios, Cuba, Nicaragua, Maduro, Nicaragua, Venezuela. En fin, han participado el sector más bien aliado, ¿no? Cercano a lo de Rusia. Lo de Lula ha sido muy subrayado por los gobiernos, porque aparece lo llaman como una democracia occidental importante que participó ahí. Ahora Lula se va a reunir también con Xi Jinping. Una observación también sobre este día en particular: cuando son derrotados los nazis, la Unión Soviética hace, en aquel momento bajo el control de Stalin, hace una manifestación conmemorando ese triunfo en otro día, ¿no? Creo que el 20 y pico de junio. Pero luego las grandes manifestaciones militares en Rusia no se hacían el 9 de mayo, sino que era el 7 de noviembre, que era el día de la victoria de la Revolución de Octubre. Recordemos por lo del calendario juliano que sí, en realidad octubre era el 7 de noviembre. Entonces, ¿por qué Stalin hacía esto? Porque no quería darle manija a los jefes del Ejército Rojo de aquel momento, que le podían llegar a disputar el poder a Stalin. Luego se hace una nueva manifestación ya en el año 85, 1985. Se hace una nueva manifestación por el Día de la Victoria en el 90, ya con la caída de la Unión Soviética. Y creo que a partir del año 95 se empieza a hacer en forma sistemática. Para el 2008, ahora en general, ya con Putin en el gobierno, estas manifestaciones del Día de la Victoria eran desfiles militares, pero no con la presencia de armas, ¿no? O de tanques, etc. A partir de 2008, cuando Rusia invade Georgia, se produce la guerra contra Georgia, ya empieza y se termina de cristalizar que Rusia no va a ser aceptada en la OTAN. Recordemos que Putin en su momento coqueteó con la idea de ser incorporada a la OTAN. Y la OTAN le dijo, mirá, no, la OTAN es contra vos, con lo cual no te vamos a aceptar. Y a partir de 2008, con la invasión en Georgia, etc., ya empieza a hacer demostraciones militares con misiles intercontinentales, nucleares, tanques, etc. Esta manifestación fue muy importante. La de ahora, tuvo la presencia, la de este año, tuvo la presencia de todos estos líderes internacionales que mencioné. Algunos dicen que, un poco estas manifestaciones del 2022, cuando se arranca la invasión, el año que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, a esta parte se ha ido poniendo de manifiesto determinado retroceso de Rusia en su infraestructura militar, en gran medida porque ha puesto todo al servicio de la guerra en Ucrania. The Economist, por ejemplo, señalaba que estas manifestaciones están, en cierto sentido, mostrando su debilidad. Ahora, en los 3 días previos declaró Putin una especie de paz unilateral. Había mucho temor de que se valga Zelensky de esta paz unilateral. No dio garantías para los jefes de Estado que participaron en Moscú, en el Kremlin, de la jornada militar del Día de la Victoria. Pero está en debate, ¿no?, de fondo, qué pasa con la paz entre Rusia y Ucrania. Ahora habría una nueva reunión en Turquía, por lo menos hay una manifestación en esa dirección. El gobierno de Putin utiliza el Día de la Victoria para decir, que hay que desnazificar Ucrania, que tiene cosas para agarrarse, porque nosotros tenemos que, luego de la ocupación de Rusia a Crimea en 2014, los gobiernos de Ucrania
bueno, por un lado violaron los acuerdos de Minsk, pero al mismo tiempo pusieron en marcha fuerzas paramilitares de tipo neonazis, como el batallón Azov. Reivindican a Stefan Bandera, que es un colaboracionista nazi de la Segunda Guerra Mundial. Han prohibido, en Ucrania se prohibió la utilización de la lengua rusa, además de otras lenguas que es utilizada por el 30% de la población, además de toda la política de ataque a lo que sería el oriente ucraniano, ¿no? Entonces ese es un relato fuerte que impulsa Putin. Ahora, todo esto, esta situación, ¿no? La paz ahí entre Ucrania y Rusia está media en un pantano. Tuvimos la reunión entre Zelensky y Trump en el marco del velorio del Papa. Pero todo esto también lleva a que todo un sector de la izquierda se coloque en una posición prorrusa. Y que coloque, bueno, efectivamente que Putin, Xi Jinping... A la OTAN nos derrotamos con Putin. Claro. Para ir al grano. Y nosotros hemos sido muy claros desde un comienzo que la invasión de Rusia y Ucrania ha sido una invasión reaccionaria. Y que aunque Rusia... no podemos señalarlo como un imperialismo que no está a la altura, ¿no?, de las grandes potencias imperialistas como Estados Unidos o los países europeos, no sé, Alemania, Francia, etc. Juega un papel de gendarme regional, ¿no? De dominio y de opresión de distintas... Bueno, por un lado de Ucrania en su momento. Sí, de un imperialismo más territorial, de al tipo estilo más... de zarismo. Exacto. Que ocupaba las regiones circundantes. O Imperio Otomano. Claro, no es una que cosa por el capital a Argentina, como hacen, no sé, los ingleses, los franceses, los yanquis, pero te ocupaba territorialmente. Exacto. Sobre la base de un fuerte poderío militar, ¿no? Sí. Finalmente, junto con Estados Unidos, es quien más armas nucleares tiene, ojivas nucleares. Entonces juega un papel opresivo. Y esto es un aspecto importante porque todo un sector de la izquierda se alineó sobre la base, un principio de una caracterización correcta, es decir, que la tentativa de Ucrania de alistarse en la OTAN apuntaba en última instancia los cañones contra Rusia para quedarse con las mieles de la restauración capitalista rusa, pero pasando por alto que es una invasión reaccionaria y que el gobierno de Putin ha jugado un papel profundamente reaccionario en todos los países que lo circundan y un papel opresivo de numerosas naciones y países que rodean a Rusia. Ahí está, por ejemplo, sectores que se reivindican estalinistas, no sé, del Partido Comunista de Grecia o una escisión acá del Partido Comunista. Sí, pero grupos trotskistas, nosotros hemos visto, claro, que tienen una posición pro-Putin, que no son de Putin. Te van a decir un montón de críticas a Putin que la comparten con nosotros, pero que entienden que Rusia forma parte de un arco político, geopolítico, que le pone límites a la OTAN. Incluso una caracterización sobre lo que es Rusia hoy también bastante, digamos, equivocada, como si no fuese un estado capitalista pleno. Total. Que lo que no tiene todavía de la restauración que todavía falta hacer, lo está haciendo justamente esa burocracia que gobierna. Lógico. Que no es por lo tanto la garante de nada, sino lo contrario. Es decir, grupos trotskistas, estos que estaban en el centro Rakovsky, bueno. Sí, el ECA de Grecia. Sí, Putin hoy es la principal cara de esa restauración capitalista que expropió a los obreros que hicieron una revolución. Tiene ese contenido también. Y es una distorsión, porque cuando termina el ingreso del Ejército Rojo a Berlín, está lo bueno cuando viene el tipo, se sube con la bandera roja, pero fue una bestialidad. Las violaciones en masa contra el pueblo alemán, especialmente contra las mujeres alemanas. Se establecieron campos de concentración. Nosotros nunca defendimos la división de Alemania, porque la división de Alemania que se establece cuando termina la Segunda Guerra, Alemania quedó ocupada por cuatro países, era un poquito a Francia, como para subirla al carro de los ganadores, a pesar de que la burguesía francesa había colaborado con Hitler. Sí, había capitulado en primera línea. Escandalosos. Es para destruir a la clase obrera alemana. Y Hitler, sí, y evitar que se produzca una revolución, claro, porque hubo procesos de levantamiento muy importantes. Hitler hace mierda a Berlín y los yanquis hacen mierda a Dresde. Pero bombardean en Dresde, queda destruida la ciudad.
Es decir, la idea de que la clase obrera alemana no se levante contra Hitler, contra el imperialismo, contra todos, era el eje del momento. Y las violaciones que cometió el Ejército Rojo fueron brutales. O sea, la idea que nosotros... Yo vi gente que iba para allá, no, queremos defender que... Había una frase, ¿no? Está el único alemán bueno es el que está muerto. Claro. Y justamente para evitar una confraternización. Claro. Es decir, que el Ejército Rojo no sea un ejército de liberación, que le dé protagonismo a los obreros alemanes y lo recoja para que se levanten contra el nazismo y se produzca efectivamente una revolución, sino que fue una política de ocupación. Claro. Sí, de opresión Y de nacional. opresión. Como quedó toda, la parte este de Europa bajo... Sí, Polonia. Sí, que después aparte ocurrió, cuando cada vez que hubo levantamientos vino el Ejército Rojo a reprimir. Claro. Pasó en Checoslovaquia. La primaria de Praga. La primaria de Praga, pasó en Polonia. Pasó a jugar un papel Hungría, contrarrevolucionario. Completamente. Un ejército de ocupación de una burocracia. Que como una burocracia, un Estado obrero, tuvo que terminar expropiando capital. Pero no fueron procesos revolucionarios en el sentido... Totalmente. Bueno, ahora habrá que ver qué pasa con esto, ¿no? Hubo otro desfile. En Londres. En Londres. Bueno, porque esa es otra disputa sobre Claro, el balance de la derrota de los aliados. Claro. De los aliados. Que estaba Zelensky presente. Y era el desfile de los que dicen, no, fuimos nosotros. Y en realidad, eso no fue así, es un debate más largo. La burguesía inglesa, pues fue en Londres, antes de que asuma Churchill, el comando del Estado inglés, lo tuvo a Chamberlain. Y Chamberlain Que pactó con Hitler. pactó con Hitler. Chamberlain era el tipo que decía, dejemos hacer a Hitler, porque va a atacar al este, va a derrotar a los bolcheviques, y después nosotros, cuando se debilite Hitler en la pelea con los bolcheviques, entramos y nos quedamos con todo. Y Chamberlain en Inglaterra es mala palabra, porque es el tipo que pactó con Hitler. Claro. La burguesía francesa pactó con Hitler cuando hacen el pacto de Múnich. Y Stalin también pactó con Hitler. Bueno, también. Pero cuando ellos tenían un pacto de reciprocidad con Checoslovaquia, Inglaterra y Francia, que consistía en que si cualquiera que se ha atacado, nos tocan a uno, nos tocan a todos, digamos. Sí, sí. Sí. Entra a Checoslovaquia, se hace los boludos. Y se parte en Checoslovaquia. Y lo firma la burguesía inglesa y la burguesía francesa. Todo eso es lo que lleva a la caída de Chamberlain. Claro, ¿no? claro. Y que el ascenso de Churchill para... El tipo vuelve Churchill, que había sido también primer ministro de la Primera Guerra Mundial, y dice, bueno, hay que ir contra Hitler. Y el tipo es el héroe nacional. Un hijo de mil puta. Pero digamos, Sí, pero sí. contra la colaboración de la burguesía inglesa con Hitler. Bueno, pero ha habido toda una gran operación para tratar de barrer del registro histórico el papel que jugó el ejército soviético en la derrota del nazismo. Y lo hemos visto con toda la industria cinematográfica, etcétera, que pretenden adjudicarle a Estados Unidos y al bloque de los aliados, a las potencias europeas, Sí, la el derrota. mérito de esta derrota. No hay películas sobre la batalla de Stalingrado, Claro. que es la clave de la derrota del Ejército Rojo. Bueno, la que está es esta. Hay una que es de la que hace de la novela Vasily Vasily Grossman. Una gran novela. La novela de Vasily Grossman se llama... Y no puedo acordar cómo se llama la novela, pucha. Es muy recomendable, tiene como 1000 hojas, 8400 personajes. No puedo acordar cómo se un llama. francotirador, ¿no? Bueno, pero hay una película sobre... Pero esa novela es espectacular. Porque te cuenta... No puedo acordar cómo se llama. Yo no quiero acordar. Yo la vi que la estaba leyendo, creo que la estaba leyendo ahora Walter de Mar del Plata. Yo se la recomendé a varios y todos me mandan mensajes que... Que está bueno. Cumple con las Bueno, expectativas. pero tiene este Vasily Grossman, disculpe la digresión, tiene otra novela que se llama Todo Fluye. Que es sobre, es interesante leerlo, es sobre Ucrania. Pero Ucrania bajo Stalin. La colectivización forzosa en Ucrania de 32-33. Catástrofe. Catástrofe. Entonces, cuando vos ves Ucrania ahora, es importante porque Ucrania fue de los más golpeados, primero por Stalin y luego por Hitler. Porque para llegar a... Sí, a Moscú hay que pasar por Ucrania. Hay que pasar por Ucrania. Y Ucrania era el Claro. granero de Rusia. Sí, y una potencia industrial. Entonces, Ucrania fue primero, tan mal la pasaba Ucrania con Stalin, que cuando entra Hitler dice, che, escuchame, vamos con Hitler, porque es el enemigo de nuestro enemigo. Y después se dan cuenta que es Hitler. Claro, de ahí lo de Stefan Bandera, ¿no? Del sector que se reivindica Ucrania, pero que originalmente estuvo una política colaboracionista con el nazismo. Sí. Bueno, y toda la política de Hitler, que es una masacre total, es ¿cómo hacemos que no nos pase lo que le pasó a Napoleón?
que había perdido. Entonces, el plan era dejar morir de hambre a todo el mundo, porque vos no podías tomar, yo qué sé, 60 millones de prisioneros y darle de comer. Como requería una infraestructura de ejército nazi que no tenían. Entonces, dejaron. O sea, lo que hizo Stalin en el 33, si ustedes ven esa novela de Grossman, que es chiquita, la otra es larguísima. ¿Cómo? ¿El infierno de Treblinka? No, todo fluye en la Ucrania. ¿El pueblo es inmortal? No, ¿Un escritor en guerra? no, ¿El libro negro? no, ¿Stalingrado? no. Bueno, ya me voy a acordar. Muy prolífico en obras. ¿Destino? Vida y Destino. Vida y Destino. Vida y Destino se la puede leer muchísimo y la otra también. Entonces Ucrania sufre con Stalin y sufre con Hitler. Entonces nosotros defendemos la unidad ucraniana socialista. Sí, y de una sufría antes, federación y antes sufría con el zarismo. Claro. Así, siempre ha sido un lugar de mucha disputa, Ucrania. Hay un texto de Trotsky muy interesante que demuestra la importancia de Ucrania en la relación entre Europa y Asia. Y por qué Ucrania, en esa relación conflictiva de Europa y Asia, siempre ocupó un lugar conflictivo y en buena medida de víctima de Claro. esa situación. Sí. Y por qué la cuestión ucraniana era tan importante para los bolcheviques. Pero bueno, ya nos fuimos. Ya nos fuimos a la mierda. Bueno, tenemos que terminar. Demos los premios. Así Chapa, rápido. Por su pacto con Hitler. Bueno, Nominados. nominados. Bueno, habíamos dicho varios. Bueno, con todo esto del escándalo del PAMI, que ya lo explicábamos, ahora se suma lo de los pañales, las cajas negras de militantes rentados de La Libertad Avanza y demás. Adorni hoy está dando una conferencia de prensa porque tiene que explicar la licitación trucha de los pañales, pero aparte, en todo este escándalo de la utilización de la caja del PAMI como la caja negra de La Libertad Avanza y de su campaña política, aparece la ciudad de Buenos Aires. Y Adorni lleva como candidato en su lista a Diego Bartabedian, que es uno de los que está directamente involucrado con este armado de una red de militantes rentados con la guita de los jubilados. Así que ahí tenemos Sí, ¿cómo se llama el Adorni. señor? ¿Cómo se llama el señor? Diego Bartabedian. Ladronzuelo. Ladrón. Después, bueno, acá... no, El ministro de Trabajo. Cordero. Julio Cordero. Secretario de Trabajo. Secretario, porque ya no es más Ya no es ministro. Claro, la ministra es Petovelo de Capital Humano. Es un tipo de Techim. Sí, y Sí. que bueno, y que es el que está queriendo, que habilitó que las patronales no paguen el aumento establecido. La intervención del Estado en la paritaria de comercio. Sí, con el discurso de que si el comercio da el 9%, las patronales, Aumenta la inflación. aumenta la inflación. Pero la inflación no era solo y únicamente un fenómeno monetario. Entonces ahora resulta que el salario es inflacionario. Claro. Bueno, Qué locos, qué locos. Es una porquería total. y luego, Y alguno más habíamos sí, dicho. hoy es el día de la enfermería. Un saludo para los enfermeros. Entonces, Entonces, para enfermeras y un enfermeros. saludo y nuestro compromiso con su lucha salarial por el pase a la carrera profesional. Y por eso vamos a nominar a Torreta, que es el candidato de Santoro que dirigió la patota en su momento, que fue en el Ramos Mejía, No, en el Méndez. en el Méndez. Que es el sanatorio al cual acceden los trabajadores de la ciudad, docentes, médicos, enfermeros, es como... Y Torreta es el que los cagó a palo a los enfermeros que reclamaban por sus derechos y está en la lista de Santoro. O Exactamente. sea que la de Adorni está el que le roba el PAMI y la de Santoro que le pega a las enfermeras. A saber que votaba Vanina Bias. Claro. Absoluta. Aparte, Bueno, ¿y a quién se lo damos? ¿A quién se lo da? Adorni. Y sí, por robarlo. Sí, pues. Adorni. Es Aparte, los que manejan el PAMI son los Menem. sí. Los Y toda Menem- la camarilla Menem. Claro, pero los Menem Lógico. robando el PAMI, ya lo vimos, ya repetido. Sí, sí. Una y otra. Es el eterno retorno, pero no el de Sí. Nietzsche, es el retorno de la coima. Detrás de Adorni está todo el clan Menem, se la damos a Leguizamo, que es el interventor del PAM, y a Lugones. Bueno, para vos, Adorni, una vez más, creo que ya te la hemos dado varias veces, pero bueno, Sí, pero te la mereces. pero te la mereces. Con ganas. Bueno, paramos acá. Paramos acá Nos y- vemos el lunes de la semana que viene en 14 toneladas. Adiós. Adiós.